Muy bien. Ferro tiene 20. Luego, wow, un porcentaje mucho más bajo. Vera y Estrada tienen 18. Por la amplitud de las 17 tiene Castro y más Rodríguez, Navarro y Céspedes. Y después Viso, Fernández, Guevara y Magallanes tienen 16. Ya está. Esas serían las notas del curso del día de hoy. Y vamos a comenzar ya con nuestra clase. El día de hoy vamos a hacer ecuaciones logarítmicas 1, álgebra cuarto año secundaria, el profesor Néstor Esteban Mateo Benavides, o sea yo. Vamos a comenzar. Bueno, las ecuaciones logarítmicas están obviamente relacionadas con los logaritmos. A ver, para que sea una ecuación logarítmica, el logaritmo debe estar afectado por una variable. Por ejemplo, si nosotros vemos al lado izquierdo, dice, son ecuaciones logarítmicas. Y acá tenemos, ¿no? Logaritmo de x más 1 es igual a 3. En ese caso, el logaritmo está afectado por esta variable x. Por eso que es una ecuación logarítmica. La de acá también. Esos logaritmos están afectados por una variable. Y ese logaritmo de acá también está afectado por una variable. Yo puedo tener un montón de logaritmos, pero si yo tengo al menos uno de ellos que está afectado por una variable x, entonces es una ecuación logarítmica. Mientras que en este caso no son. ¿Por qué? Porque esos logaritmos no están afectados por una variable. Acá tengo logaritmo de 3, logaritmo de 5, logaritmo de 5 en base 2, logaritmo de 2, o sea, estos logaritmos no están afectados por una variable. Acá dice, una ecuación logarítmica tiene al menos una incógnita afectada por el logaritmo, como se lo dije hace un momento, ¿no? Las ecuaciones logarítmicas tienen una variable al menos en un logaritmo. Justamente dice, ¿cómo se calcula la edad de los fósiles con el carbono 14? Justamente por medio de las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas. Es un dato adicional, ¿no? Oye, vamos a ver cómo se trabaja eso, ¿no? Por ejemplo, en el número 1 tenemos claramente una ecuación logarítmica. Entonces lo que tenemos que hacer es operar esto de acá, reducirlo y sacar el valor de x. A ver, veamos. Tenemos aquí esta operación. Esto de acá me hace recordar a la regla de la cadena. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar esta parte de acá. Clase pasada que habíamos visto también. La regla de la cadena. ¿Qué nos decía la regla de la cadena? Vamos a colocar acá las propiedades que vamos a usar. ¿Sí? Si teníamos un logaritmo de b en base a multiplicado por un logaritmo de c en base b multiplicado por un logaritmo de d en base c, esto me da igual al logaritmo de d en base a. ¿Y por qué pasa eso? Porque las que están en diagonal, o sea, b, el número b y la base b son iguales, entonces se eliminan. El número c con la base c se eliminan, miren, están en diagonal. Todas las que están en diagonal se eliminan, por eso se llama cadena. ¿Por qué? Porque está encadenadito, ¿no? Encadenado. Entonces todo lo que son en el medio se eliminan y solamente te quedas con el extremo derecho, que es d, el número, y la base inicial, que es a. Y eso es lo que vamos a hacer acá, pero primero tenemos que ordenarlo, ¿no? Vamos a ordenar esta expresión acá.
A ver, escribimos. Muy bien, esa es la primera propiedad. Acá vamos a usar dos, en sí vamos a usar dos propiedades que nos van a ayudar justamente a dilucidar el resultado. Otra propiedad, la otra propiedad es, si yo tengo logaritmo de 1 sobre a, de 1 sobre b, perdón, en base a, esto vendría a ser igual a menos logaritmo de b en base a. Ya, esas dos propiedades son las que vamos a usar aquí. Entonces vamos a escribir esto, ¿sí? Lo vamos a escribir esto, pero voy a ordenar esta parte de acá. O sea, voy a escribir así. Logaritmo de 4 multiplicado por logaritmo de 5 en base 4 por logaritmo de x a la quinta en base 5. Está. Más logaritmo de 1 sobre x igual a logaritmo de 81. Muy bien. Entonces, usando la regla de la cadena, ¿qué hacemos con con el número y la base que son iguales? ¿Qué hacemos? Track, track. Y acá también track, track. Entonces me va a quedar ¿cuánto? Logaritmo ¿de quién? De x a la quinta en la base inicial, que es la base 10 que no se ve. Muy bien. Ahora, en el siguiente tenemos logaritmo de 1 sobre x, obviamente que es en base 10, por la propiedad que se convierte en el negativo, ¿no? Se convierte en el negativo ¿de quién? De logaritmo de x. Miren acá la propiedad. Si yo tengo dividido 1 sobre b, entonces se va a convertir en el negativo ¿de quién? Del logaritmo de ese b en la base a. En este caso, como la base es 10, no hay ningún problema. Muy bien, hemos usado ahí justamente las dos propiedades. Hemos usado ahí. Muy bien, ahora lo que tenemos es lo siguiente. Una consulta, y eso yo creo que ustedes lo saben porque lo hemos visto ya en dos clases. El logaritmo de la resta, ¿en qué se convierte? ¿La resta en qué se convierte? Correcto, muy bien. ¿Logaritmo de quién? De x a la quinta entre x. Acuérdense que si tengo una resta de logaritmos, se convierte en un solo logaritmo, pero dividido sus números. Y esto es igual al logaritmo de 81. X a la quinta entre x, ¿cuánto vale? ¿Quién me dice? A ver, sacamos la x y acá como hay 5x multiplicándose, le quito 1 y me va a quedar 4. ¿Cuánto me saldría esto? Logaritmo de x a la cuarta es igual a logaritmo de 81. ¿Sí? Muy bien, igual a cuánto? Al logaritmo de 81. Y ahora, ¿qué se puede hacer? Logaritmo de x a la cuarta es igual al logaritmo de 81. ¿Qué puedo hacer con los logaritmos? ¿Qué puedo hacer? Y me va a quedar solamente x a la cuarta igual a 81. Yo creo que eso ustedes ya lo saben, ¿no? ¿Qué número elevado a la cuarta te da 81? ¿Quién me dice? 3. Y esa es la respuesta. Muy bien, entonces miren lo que hicimos, recapitulamos para que no se hayan perdido. Lo que hemos hecho es ordenar esto de aquí, lo que está entre llaves, lo hemos ordenado. Hemos puesto el logaritmo de 4 adelante, el logaritmo de x a la quinta en base 5 y en la parte final usamos la regla de la cadena, que es esta. Eliminamos el número y la base que son iguales en diagonal y me quedó el logaritmo de x a la quinta. Ahora, por propiedad también, si tengo logaritmo de 1 sobre x, se convierte en el negativo del logaritmo de x, nada más. Ahora, como se están restando, se convierte en una división. Tengo x a la quinta entre x, en el logaritmo, obviamente, ¿no? Y acá tengo logaritmo
de 81. Muy bien, entonces ¿qué hicimos? Dividimos, bueno, x a la quinta entre x, simplificando una x me queda logaritmo de x a la cuarta es igual al logaritmo de 81. Los logaritmos se van y me da x a la cuarta igual a 81. ¿Cuánto vale x? X vale 3. ¿Por qué? Porque 3 a la cuarta te da 81. Y así como se resuelve una ecuación logarítmica, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna pregunta sobre la solución? Muchas gracias. Pasamos al número 2. Número 2. Ya no me sale la de Freddy Krueger. Vamos al número 2. Me dice, resuelve. ¿Qué se tendría que hacer ahí? Miren, si ustedes se dan cuenta, esos logaritmos están en la misma base. Logaritmo de 2x menos 3 en base x igual al logaritmo de 5 menos 2x en base x. Entonces, ¿puedo eliminar los logaritmos o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Los puedo eliminar los logaritmos? Claro, porque están en la misma base. Ojo, cuando tengo una ecuación logarítmica, yo puedo eliminar los logaritmos siempre y cuando esos logaritmos de ambos lados de la igualdad tengan la misma base. Entonces, como tienen la misma base, ¿qué hago yo? Así, muertos. Tenemos ahora 2x menos 3 es igual a 5 menos 2x. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos? Resolvemos, ¿no? 2x. El 2x que está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Quiero que me digan. Sumando. Muy bien, pasa a sumar, me da 2x. ¿Y ese es igual a cuánto? 5 más 3, ¿correcto? Me da 5 más 3. Listo, me saldría ¿cuánto? 2 más 2, ¿cuánto es? 4x igual a, la suma de esto, ¿cuánto es? 8. Finalmente el 4 pasa a dividir. 2. El resultado finalmente es 2. Ya, ahora se acostumbra cuando tienes una ecuación colocar conjunto solución. Y el conjunto solución es únicamente 2. ¿Sí? Cuando tienes una ecuación logarítmica, tú tienes que hallar su conjunto solución. Ahora, lo único que puede ser perjudicial es de que este x sea 0. Si este x es 0, no tendría solución. ¿Por qué? Porque las bases del logaritmo, ¿sí? Vamos a colocar, miren, la base del logaritmo tiene que ser diferente de 0. Es mayor estricto que 0, ¿sí? Puede ser, ojo, no puede ser 0, puede ser 0,7, puede ser 0,9, puede ser 3/4, puede ser 29, cualquier número, pero tiene que ser mayor que 0, esta base. Y diferente de 1 también. Y también la base del logaritmo tiene que ser diferente de 1. No puede ser 1. ¿Sí? Vamos a ponerlo más. Entonces, lo voy a poner acá más organizadito. Tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1.
¿Qué hubiera pasado si acá me salía un número negativo o me salía 0? Entonces el conjunto de solución es vacío, ¿sí? Y si hubiera salido 1, también es vacío. Entonces tengan en cuenta esas cosas. O sea, claro, profe, está fácil, claro, está fácil. Pero tienes que tener esas inquietudes, muchachos. Cuando en el logaritmo, el x, que está como base, te sale un número negativo, el conjunto de solución es vacío. Si sale 1, también es vacío. Si sale 0, también es vacío. Pero si sale cualquier otro número, perfecto. Ese es el conjunto de solución. Por ejemplo, aquí me salió 2, ¿no? Y 2, obviamente que cumple con las condiciones. Tienen que tener cuidado con eso nada más, ¿sí? Por eso que pusieron ese problema, no lo pusieron a propósito, sino lo pusieron por algo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta esas cosas. Vamos al siguiente. Ecuaciones logarítmicas en sí no es difícil. Función logarítmica tampoco, pero tienes que manejar las propiedades. Si manejas las propiedades, de verdad la vas a pasar muy bien en logaritmos. La vas a pasar happy. Muy bien, vamos a ver el número 3. En el número 3 me están diciendo resuelve y me dan esto. Ya. Ojo, lo puedo hacer por cadena o lo puedo hacer también por propiedad, dependiendo. Bueno, cadena no, si no lo podría hacer ir dándole forma al 0 para llegar a esto. O también puedo ir considerando propiedades, como yo lo quiera. Muy bien, vamos a ver. Yo creo que ustedes se acuerdan de las propiedades, ¿no? Algunas propiedades. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de 1 en cualquier base, ¿a cuánto es igual? ¿Quién me dice? El logaritmo de 1 en cualquier base, ¿cuánto es? ¿Cero? Es 0, claro. Ajá. Es 0. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Y luego tenemos el logaritmo de b en la misma base b. ¿Cuánto me da? 1. ¿Sí o no? Ya. Entonces, eso de acá vamos a usar. Se van a dar cuenta ahorita ustedes. Tenemos logaritmo en base 4 de quién? Del logaritmo de 3. De logaritmo en base 3, del logaritmo de x en base 2. Esto es igual a 0. Para que me salga 0, ¿cuánto tiene que ser el número? O sea, todo esto de acá tiene que ser 1. Entonces, ya vieron, miren cómo estamos armando. Logaritmo, para que me dé a 0, obligatoriamente todo lo que está dentro del corchete tiene que ser 1. Entonces colocamos así. A ver. Que el logaritmo en base 3 del logaritmo de x en base 2, todo eso tiene que ser 1. ¿Ya vieron? Miren cómo fuimos sacando. Ahora, ¿el logaritmo de qué número en base 3 te da 1? 1, ¿seguros? Para que te dé a 1 como resultado, ¿cómo tienen que ser los números y la base? Iguales. Iguales, o sea, eso tiene que ser. Si la base es 3, ¿cuánto tiene que ser todo esto? Tiene que ser 3. Claro, logaritmo de 3 en base 3 te da 1. No hay de otra. Entonces, ¿qué tenemos acá? Logaritmo de x en base 2 es igual a 3. Y por definición de logaritmo, ¿esto en qué se convierte? Así, x es igual 2, la base 2 elevado a 3. ¿Se acuerdan ustedes? Por la definición de logaritmo, 2 elevado al resultado te da x. ¿Cuánto vale x? 2 elevado al cubo te da 8. Por lo tanto, el conjunto solución será ¿cuánto? 8. Nada más.
Entonces miren lo que hicimos. Lo que hicimos justamente fue hacerlo capa por capa, ¿no? Todo el corcheto tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1 en base 4 te da 0. No hay de otra, no hay otra forma de sacarlo. Entonces todo esto vale 1. Ahora, el logaritmo de qué número en base 3 te da 1. Tiene que ser lo mismo, ¿no? El número con la base. O sea, todo eso tiene que ser 3. Finalmente, el logaritmo de x en base 2 es igual a 3. 2 elevado al cubo me da 8. Conjunto de solución es 8. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? No, profesor. Muy bien. Entonces estamos avanzando como cuchillo en mantequilla. Bueno, cuchillo caliente en mantequilla. Así, suavecito. Número 4. Profe, ¿y eso cómo se hace? Ahorita vamos a ver. Me dicen logaritmo de E. Logaritmo de E. De base x más 3, todo elevado a la menos 1. Logaritmo de E en base x más 1, todo elevado a la menos 1. Es igual al logaritmo de E elevado, bueno, en base 35, elevado todo a la menos 1. Ya. No se te ocurre decir propiedad del sombrero, el menos 1 pasa acá. No se puede hacer eso. Esto es la inversa del logaritmo, o sea, el valor del logaritmo invertido. ¿Esto en qué se convierte? Por álgebra, yo creo que ustedes saben algunas definiciones, ¿no? Yo creo que por álgebra se sabe, voy a ponerlo por acá como una anécdota. Si yo tengo a elevado a la menos 1, ¿en qué se convierte eso? 1 sobre a. Yo creo que eso es obvio, ¿no? Ustedes yo creo que eso ya lo conocen. A elevado a la menos 1 es 1 sobre a. Entonces, lo vamos a reemplazar. Mira, todo número elevado a la menos 1, salvo que sea 0, ¿no? Es 1 sobre el número. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Escribimos 1 1 sobre cuánto. El logaritmo de en base x más 3. Ya está. Más 1 logaritmo de e en base x más 1. ¿Y qué tendría acá? Esto es igual a cuánto? A 1 sobre el logaritmo de e en base x más 35. En base 35. Muy bien, pero hay una propiedad que también tenemos que conocer. Antes de pasar al siguiente paso, tenemos que conocer la siguiente propiedad. Si yo tengo 1 sobre el logaritmo de a en base b, eso se convierte en el mismo logaritmo, pero invertido. O sea, ¿cómo es eso? Colocar así b sobre a. Es una propiedad que también hemos visto, ¿no? Y solamente la estamos recordando. Entonces, si yo tengo 1 sobre el logaritmo de a en base b, eso va a ser igual a decir
el logaritmo de b en base a. O sea, lo mismo pero invertido. Y eso es lo que voy a hacer yo. Lo voy a invertir, ¿no? Por propiedad de logaritmos, eso se invierte. O sea, ¿en qué se va a convertir, brother? Muy bien, por la propiedad. Le vamos a aplicar a los tres, ¿vale? Le vamos a aplicar a los tres. Le vamos a aplicar esta propiedad y vamos a obtener lo siguiente. Mira. A ver, logaritmo de x más 3 en base e más logaritmo de x más 1 en base e es igual a logaritmo de 35 en base e. Muy bien, ¿ya vieron? Es lo mismo pero invirtiendo el orden, ¿no? Cambio el orden, nada más. Eso fue lo que pasó. Para que sepan lo que se hizo, ¿no? Hacemos el cambiazo y eso fue lo que se hizo. Ya está. Ahora, cuando tengo logaritmo de esto, ¿no? Logaritmo de esto, la suma de logaritmos, ¿en qué se convierte? Multiplicación. Muy bien, voy a escribir un solo logaritmo en base de la multiplicación de x más 3 por x más 1. Y esto es igual al logaritmo de 35 en base e. Y miren, logaritmo de en base e, logaritmo en base e, se va. Y me queda solamente x más 3 por x más 1. Ya. Muy bien. Y ojo, y acá no podemos tantearlo, porque acá nos están pidiendo un solo valor, acá tenemos que operarlo. Para eso tenemos que usar la distributiva. A ver, operamos. X por X, ¿cuánto es? X cuadrado más X por 1 X. más 3 por X 3X. y finalmente 3 por 1 3. ahora igual a 35. El 35 pasa a restar, ¿no? Si pasa a restar tendríamos X cuadrado X más 3X me da 4X. El 35 pasa a restar, ¿cuánto me daría? 3 menos 35, ¿cuánto es? 22. ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? Negativo. Negativo. Listo. ¿Y ahora qué tenemos que usar? El aspa. Y de ahí descartamos valores, obviamente, ¿no? Pero igual siempre se tiene que hacer así. Hacemos el aspa. X y X. Dos números que multiplicados te den 32. Muy bien. Muy bien. Mientras lo van pensando, volvemos dentro de 15 minutos para la segunda parte de la clase. Piensen bien, tiene que tener sentido todo y encajar todo. ¿Sí? En la siguiente parte de la clase volvemos con la resolución de ese ejercicio.